Listo. En 2 minutos. Adelante. Estamos live. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en este live de Torre Manatí. Creo que es un evento bastante esperado y esperemos nos puedan acompañar muchas personas desde sus casas, desde sus oficinas o donde estén. Hoy vamos a tener la fortuna de poder hablar y compartir con todos ustedes en este primer live sobre los cimientos de lo que es Torre Manatí, que es una torre sin precedentes, algo que nunca antes se ha visto en Guatemala y en la región centroamericana realmente. Y pues en nombre de Estudio Domus, yo soy su servidor, ingeniero José Pablo Lavé, los estaré acompañando y llevando a lo largo de esta presentación. Dando una breve introducción para quienes aún no conocen qué es Torre Manatí, es un proyecto que actualmente se está desarrollando por parte de Desarrollos Inmobiliarios Izabal, que es una empresa especializada en el desarrollo y construcción de proyectos de alto nivel en Guatemala. Torre Manatí, para que ustedes lo sepan, va a ser la torre más alta del país y de la región centroamericana denominada CA5, Guatemala a Costa Rica. Por eso hoy vamos a estar compartiendo ese proceso de cimentación y qué técnicas fueron aplicadas para este proyecto, que como bien sabemos está ubicado en Puerto Barrios, en el departamento de Izabal, y está a la orilla del mar. Eso nos lleva a ciertas características muy particulares que vamos a estar discutiendo a lo largo de este live hoy junto a todos ustedes. Torre Manatí va a tener más de 160 metros de alto. Eso en Guatemala jamás se ha visto. Con más de 39,000 metros cuadrados de construcción y 40 pisos de altura a la orilla del mar, con las mejores vistas que ustedes se puedan imaginar. Una de las características es que está a la orilla del mar. Por lo tanto, cuando hablamos del subsuelo y de la cimentación, pues todos podemos poner un signo de interrogación y saber qué tan complejo puede ser eso. Pero hoy nos acompañan dos representantes de Rodio Swiss Boring, que es una empresa internacional especializada en todo lo que es geotecnia, obras marinas, obras civiles realmente especiales, y con ellos, que ya los voy a presentar, hemos desarrollado la cimentación junto a un gran equipo de ingenieros, de arquitectos que ha estado a lo largo de los últimos 16, 18 meses más o menos dándole mucha cabeza, mucho cerebro a cómo resolver este proyecto, y hoy lo vamos a compartir con ustedes. Quiero presentarles al ingeniero Federico Rosenberg de Rodio Swiss Boring. Él es director general de Rodio Swiss Boring para Centroamérica. Está basado aquí en Guatemala. Él es ingeniero civil y geólogo, graduado de Texas A&M University. Ha participado varias veces en la junta directiva y es actual director invitado en la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción. Más de 25 años de experiencia en el ámbito de la geotecnia a nivel regional. Y a su lado tenemos al ingeniero Ernesto Calcia, gerente general de Rodio Swiss Boring Guatemala. Es ingeniero civil graduado de la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene un MBA de la Universidad Francisco Marroquín y un Master en Business Coaching de George Washington University. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mecánica de Suelos de Guatemala. Así es que bienvenidos Ernesto y Federico a este panel. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, José. Gusto saludarlos a todos. Buenas noches. Pues gracias por la invitación. Bienvenidos, es un gusto tenerlos hoy por aquí y poder conversar un poco sobre lo que ha sido esta aventura que hemos vivido. Recuerdo como que si hubiera sido ayer cuando los citamos a Estudio Domus y les presentamos el proyecto y pues bueno, la primera pregunta que todos hemos hecho, yo incluido, es ¿por qué en Puerto Barrios?
¿por qué algo tan agresivo? ¿Por qué algo tan grande? Y bueno, pues poco a poco nos vamos enamorando de ese sueño que traen estos inversionistas a Guatemala, que han visto cómo ese espacio tan particular tiene muchísimo potencial mercadológico, comercial, a nivel de capital social, humano y desarrollo sostenible. Entonces, si quieren, pongámonos a hablar un poquito de materia. Recordemos, estamos hablando de que es un proyecto a la orilla del mar. No es común que en Guatemala hagamos edificios de altura, menos de esta altura, a la orilla del mar. Y pues cuando uno empieza a entender la parte geotécnica, geológica, se entiende que no es un suelo común. Ciudad de Guatemala tiene suelos realmente privilegiados y todos los que estamos en el gremio de la construcción, desarrollo, diseño, sabemos lo lindo que es construir aquí. Pero ustedes como Rodio Swiss Boring pues tienen mucha experiencia en otros sectores, en todo el mundo realmente, son una multinacional. Entonces, pues bueno, Rodio Swiss Boring es uno de los aliados principales para la construcción de Torre Manatí, es un hecho. Y si quieren, por favor, nos pueden comentar un poco cómo ha sido la historia en la región de Rodio Swiss Boring. Bueno, José, y público en general, para contarles un poquito, Rodio Swiss Boring tenemos 60 años ya de estar en la zona. Justo el año pasado celebramos nuestros 60 años de presencia en Centroamérica. Tenemos oficinas instaladas en cada uno de los países de la zona. Nuestra base es aquí en Guatemala y pues nos dedicamos históricamente a todo el área de geotecnia y obras relacionadas al subsuelo. Hemos participado en la gran mayoría de los principales proyectos de infraestructura de la región, llámese todas las obras de ampliación del Canal de Panamá. Hemos participado en la gran mayoría de cimentación de todas las torres en Ciudad Panamá, que es torres de similar altura a Torre Manatí. Participamos en obras portuarias también y actualmente estamos muy bien posicionados en la zona, en el área especializada de excavaciones para taludes y cimentaciones profundas, que es precisamente lo que estamos estudiando aquí en Torre Manatí. Pertenecemos a la empresa francesa Soletanche Bachy, que es una empresa que es líder mundial en el área de geotecnia y obra civil especializada. Esta empresa tiene presencia en más de 80 países a nivel mundial y pues obviamente esto nos da bastante robustez en cuanto a nuestro apoyo logístico, técnico y todo el acompañamiento que conlleva el tipo de obras al que nos dedicamos. Sí, una de las mayores fortalezas que podemos brindar al proyecto, y por lo hemos conversado desde el día 1 con Desarrollo de Izabal y con el equipo técnico, es pues, la versatilidad de recursos, ya sea en Centroamérica o en toda la zona que cubre el grupo. Entonces, pues estamos más que preparados para hacerle frente a este reto tan importante y tan bonito. Ok, perfecto, ¿no? Pues sí, es una trayectoria que pues, fue una de las razones por las cuales se les invitó a que participaran en el desarrollo de este proyecto. Tal vez para contarnos un poco, Ernesto, ¿cuál es el expertise de Rodio Swiss Boring en proyectos similares? Hablemos de torres de gran altura en la región. Sí, justamente la pregunta debe ser en la región, José. Porque, como bien decís, en Ciudad de Guatemala, donde está concentrado la gran mayoría del sector inmobiliario, del mercado inmobiliario, realmente nuestros suelos son tan buenos que nunca vemos una cimentación más allá pues, de pilotes cortos o lo que generalmente solemos hacer, ¿verdad? Que son zapatas, debido a los terrenos pues, con alta capacidad de soporte que contamos aquí. Sin embargo, conforme nos vamos más hacia el sur, en las unidades de negocios en Costa Rica y sobre todo en Panamá, tiende a ser lo común, pues tener cimentaciones más complejas, cimentaciones profundas, particularmente Panamá, donde comenzamos a tener condiciones análogas, ¿verdad? Con nivel freático, pues prácticamente desde el nivel cero, donde tenemos terrenos arcillosos, pues en la parte superficial, y en las zonas costeras, particularmente Punta Paitilla, Costa del Este, Punta Pacífica, pues los innumerables proyectos
que también tienen alturas considerables, ¿verdad? De más de 100 metros, pues tienden a tener cimentación profunda. Sin embargo, la unidad de negocios que tiene más parecido y que trabaja más proyectos similares a Torre Manatí es nuestra empresa hermano en México, que se llama Simesa. Esta empresa, pues generalmente en Ciudad de México, los proyectos que desarrolla, por ejemplo, los proyectos sobre Avenida Reforma, Torre Vancomer, Torre Colón, que tienen pues más de 200 metros de altura, tienden a tener cimentaciones desplantadas, más allá de 60 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque las características geotécnicas son muy similares a las que encontramos aquí en Torre Manatí. Entonces, en ese sentido, pues podemos estar tranquilos, el expertise del grupo nos acompaña y precisamente con Simesa, con nuestra empresa hermana, fue que desarrollamos este proyecto. Ok, buenísimo. Pues también para dar un poco de información sobre lo que es Torre Manatí, este proyecto es prácticamente de vivienda, es algo que no mencioné anteriormente y he visto que es una de las grandes curiosidades que ha surgido en redes y en todos lados donde se hacen este tipo de posts. Es un proyecto que va a tener 40 niveles de altura con vivienda que está dirigido directamente a la gente local y obviamente a las personas que quieran tener esa oportunidad ahí en Puerto Barrios. Y parte de las gracias que tiene el proyecto es que va a tener su marina propia, va a tener áreas de amenidades y realmente es un proyecto sin igualable en lo que es Ciudad de Guatemala. Quienes todavía no lo hayan visto, los invito a que se metan a la página web de Torre Manatí, que se metan a las redes sociales, pueden visitarnos en Studio Domus, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook. Hay bastantes videos, hay bastantes posts y se pueden quitar un poquito esa curiosidad para terminar de entender cuál ha sido ese reto del que estamos hablando hoy en día. Regresemos un poco a la parte geotécnica. Yo recuerdo que en algún momento tuvimos una reunión en donde, bueno, se tomó la decisión de quiénes tenían que participar para poder hacer una investigación geotécnica adecuada y poder llegar a la conclusión a la que pues hoy día ya conocemos. Hoy en día me preguntan, ¿y cómo es la cimentación? Y en cuestión de 3 minutos la puedo resolver, pero eso nos tomó muchos meses, muchas horas de trabajo, un gran equipo de ingenieros, arquitectos, cliente, etcétera. Y en ese momento recuerdo que teníamos un ingeniero geólogo, teníamos un ingeniero geofísico, geotécnico, teníamos obviamente a Rodio Swiss Boring, estábamos los de Domus, FC, que es nuestro estructural, etcétera. Pero cuéntenme un poquito desde su perspectiva cómo fue la metodología de la investigación geotécnica para este proyecto. Bueno, voy a platicar yo. Realmente la metodología que se utilizó para la investigación geotécnica aquí en este proyecto, yo la considero sin precedentes para el tipo de proyecto que es. Se partió de un estudio geotécnico básico que se tenía, ahí se determinaron ciertas condiciones que pues ya las conocíamos por trabajos previos que habíamos hecho en la zona. Sin embargo, por la magnitud del proyecto, como ya bien describiste, José, pues se definió que se tenía que ampliar muchísimo esta investigación y realizamos básicamente se realizaron 3 tipos de investigación independientes que posteriormente se unificaron y se complementaron para sacar la información que fue necesaria para realizar la conceptualización y el diseño de la cimentación. Inicialmente se realizó una campaña de sondeos a rotación con obtención de muestras inalteradas del terreno. En este caso, pues, hablando sin precedentes, perforamos hasta 60 metros de profundidad para sacar muestras desde toda esa zona. Esas muestras fueron preparadas y llevadas a un laboratorio de suelos para su análisis y determinación de parámetros. Esto se complementó con una campaña de CPT. CPT es lo que en inglés las siglas es Co-Penetration Testing, que es un sistema de investigación que por medio de una sonda electrónica que se va introduciendo al terreno a presión, va generando parámetros del terreno en tiempo real. Para hacer esta investigación contamos con el apoyo de una empresa canadiense que vinieron específicamente a realizar ese trabajo, complementando con los sondeos que ya mencioné anteriormente,
Y como tercera fase de investigación se hizo una campaña de geofísica por medio de refracción sísmica sobre la superficie del terreno. Y pues bien, como les cuento, se complementaron todas estas juegos de información, se integraron y con eso pues se obtuvieron los parámetros y los criterios que utilizamos para diseñar la cimentación del proyecto. Pero sí, definitivamente fue una investigación completa, sin precedentes para este tipo de obras en la región. En ese sentido, con el equipo técnico comentábamos y bromeábamos que ya quisiéramos que todos los proyectos tuvieran este nivel de detalle de investigación, porque a nivel profesional, mientras más se puede invertir en la investigación inicial, en la parte de entender pues, cómo funcionan, cómo se integran, en este caso el subsuelo con la estructura, pues mucho más éxito se va a tener en los diseños. Y pues aquí en este caso Desarrollos Izabal no escatimó absolutamente nada para obtener esta información geotécnica bastante detallada. Sí, definitivamente cuando planteamos la necesidad de realizar todas estas campañas de investigación adicionales, pues inmediatamente se tomó la decisión de darle marcha adelante y pues se ejecutaron inmediatamente, pues no inmediatamente porque tomó algún tiempo, pero sí pues, no se escatimó en obtener la información necesaria, que era vital, dadas las condiciones del subsuelo y obviamente las dimensiones del edificio que se va a construir. Sí, no, definitivamente. Yo sé, yo lo viví a la par de ustedes todo el proceso y sé lo que esto ha conllevado. Y sí, la verdad es que hubo una apertura muy grande de todo el equipo, incluido el desarrollador en este caso, de llevar a cabo todos estos estudios, entendiendo que no era algo común. Hay que entender que en Puerto Barrios, pues realmente edificaciones de más de 3, 4 niveles no lo hay. Y realmente precedentes no había información. La ventaja es que teníamos el predio dentro de una zona urbana, o sea, no es un área en donde estuviéramos perdidos a la mitad de la nada, sino que estamos dentro del casco urbano de la ciudad de Puerto Barrios y pues ustedes pudieron llevar la maquinaria y todos los estudios y todo lo necesario y pues prácticamente se trabajó como cualquier proyecto normal, digámosle, que se llevara a cabo en cualquier otra ciudad. Dentro de lo que hablaste, Federico, mencionaste un poco el tema de la profundidad de esos ensayos y de esos temas. Quizás es importante recalcar, llegamos hasta 60 metros de profundidad con estos ensayos. La torre va a tener 160, un poco más con todo y la antena para rayos, etcétera. Estamos hablando que es casi una tercera parte de la altura de la torre lo que se investigó de su suelo. Cuéntenme un poquito más otros datos relevantes que puedan compartir en este momento de cómo fue ese proceso de diseño de la cimentación. Sí, bueno, esa es la parte más extensa, podríamos pasar aquí. Toda la noche, varias horas toda la noche. En nuestra opinión fue la parte más bonita hasta el momento de participar en todo este proceso, porque fue un equipo de profesionales muy grande que estuvimos, bueno, llevamos ya más de un año de estar trabajando en este diseño y llegar a un consenso. Fue un proceso muy constructivo de aprendizaje, pues donde todos pudimos aportar y donde definitivamente fue un trabajo en equipo. En conjunto con Estudio Domus, pues contamos al equipo de profesionales de FC, con el ingeniero Hugo Nájera, OIG con el ingeniero Héctor Valdés, y en conjunto con el ingeniero Juan Pablo Ligorría, pues logramos llegar a obtener una solución de cimentación definitivamente innovadora y pues como es la palabra preferida, creo yo, de esta sesión, sin precedentes. Es una solución en la cual pues también estamos llegando a desplantarnos a una profundidad de casi 60 metros. Y tenemos elementos de cimentación no circulares como lo que generalmente vemos en la región, sino que son elementos de cimentación rectangulares. ¿Y por qué rectangulares? ¿Cómo puede funcionar eso? Pues resulta que las cargas del edificio, y pues que estamos en una zona sísmica también, pues tenemos muchas cargas de compresión, pero también mucha carga de tensión en distintos nudos del edificio, particularmente en la zona central. Y dado que
la geotecnia particular, pues para contarles un poquito de lo que se encontró en los estudios, pues tenemos un terreno pues técnicamente complejo, donde más o menos los primeros 25 metros tenemos una arcilla suave, una arcilla pues plástica y por supuesto saturada al lado del nivel freático, por lo que prácticamente teníamos que atravesar ese material y lograr el desplante de la cimentación por debajo, en los estratos ya arenosos, limosos que podíamos encontrar por debajo. Y la particularidad principal del equipo técnico, y que fue uno de los puntos que más comentamos, pero que también es nuestra mayor satisfacción, es que la solución de cimentación, tenemos una solución flotante. ¿Qué quiere decir eso? Que el aporte de la punta, la parte inferior de los elementos de cimentación, es mucho menor que el aporte en fricción de los laterales. Y por eso es que escogimos unos elementos rectangulares y largos. Con la debida configuración geométrica, adaptándose a las necesidades del edificio, pues logramos que la fricción se activara lo suficiente para poder resistir las cargas de tensión y compresión que el proyecto necesitaba. Y eso fue un proceso pues, de muchos meses, sin embargo muy satisfactorio para el equipo, dado que ese concepto de tener cimentación flotante en Guatemala, como bien mencionábamos al inicio, es un concepto pues un poco distinto a lo que generalmente hacemos. Y esto pues viene a romper todos los paradigmas y nos da una satisfacción que el proyecto en conjunto con el equipo pues logró satisfacer las soluciones de desarrollo Sisabal. Bueno, complementando esta información, Ernesto, no olvidemos comentar que adicional de las investigaciones que nos sirvieron para hacer el diseño, como parte del proceso constructivo, se tiene planificado ya que los primeros paneles o elementos de cimentación que hagamos o que se hagan en el proyecto van a ser debidamente instrumentados para realizarles unas pruebas de carga iniciales. Esas pruebas de carga van a ser ejecutadas por una empresa extranjera que vendrá específicamente a ejecutar este trabajo, y los resultados que generen esto nos van a servir para validar y para confirmar que el comportamiento de estos elementos es adecuado a las previsiones que se hicieron en el diseño. O sea que previo a la construcción del proyecto, ya para producción, se va a comprobar el comportamiento de estos paneles de cimentación por medio de estas pruebas de carga especiales. Es prácticamente una cimentación de alta tecnología la que vamos a estar viviendo aquí, algo nuevamente que tampoco es muy común o frecuente verlo en las cimentaciones típicas. Absolutamente. Esto es una técnica innovadora en Guatemala, de hecho en Centroamérica. Sin embargo, es una técnica que, como bien decía Ernesto al principio, en México, que tiene condiciones geotécnicas similares hasta cierto punto, es una técnica bastante utilizada y ya aprobada por nuestra empresa CIMES allá. Y por eso fue que nos apoyamos en ellos para la conceptualización y el diseño de todo este proceso. Sí, yo creo que ha sido muy importante y de muchísimo valor la experiencia que ustedes tienen en Ciudad de México bajo condiciones similares, porque pues obviamente alguien que no entienda de estos temas o que nunca ha hecho una cimentación de este tipo, pues posiblemente hasta ni siquiera quiera hacerla, pero cuando uno entiende que es una realidad, que se puede hacer en condiciones similares, que son estructuras sismorresistentes finalmente, porque eso es lo más importante que se está velando en este proyecto, pues prácticamente ese ha sido el éxito de lo que hemos logrado como equipo. A nivel de proceso constructivo de la cimentación, cuéntenos un poco cómo va a ser, porque obviamente hemos vivido procesos constructivos en Ciudad de Guatemala N cantidad de veces, sabemos qué es lo que pasa, cómo se comporta, cómo excavan, cómo esto pues, adicionalmente genera empleo, genera gente, hay mucho movimiento, pero en este caso que vamos a estar a la orilla del mar, ¿cómo es ese proceso constructivo de la cimentación? Pues evidentemente siendo un proceso innovador, también el proceso constructivo en la zona es innovador. El proceso probablemente muchos de ustedes estarán familiarizados con
con la perforación de pilotes, que es una máquina que rota y va abriendo el pilote circularmente, sacando el material y depositándolo al lado o haciéndolo en forma continua. Sin embargo, esto, como bien decía Ernesto, como son elementos rectangulares, pues el proceso de excavación es totalmente diferente. El proceso de excavación en este caso se hace por medio de unas almejas hidráulicas rectangulares que van agarradas a una grúa de alta capacidad y van excavando el terreno, o sea, cortando el terreno, recogiendo el material y sacándolo, generando ese rectángulo de excavación conforme baja. Como bien sabemos, las condiciones del terreno acá presentan cierta inestabilidad y estamos con nivel freático pues, prácticamente en la superficie. Para evitar que durante el proceso de excavación se derrumbe el terreno lateral, pues conforme se va excavando, se va bombeando dentro de la misma excavación un lodo bentonítico. Un lodo bentonítico es un lodo hecho, la bentonita es una arcilla, entonces se hace un lodo a base de esta arcilla que tiene ciertas características especiales y ciertos parámetros que tenemos que controlar durante el proceso de fabricación para que ese rectángulo que estamos excavando se mantenga siempre abierto hasta que lleguemos al fondo de la excavación. O sea que al llegar al fondo de la excavación con esta almeja, tenemos el rectángulo abierto completamente, relleno de esa bentonita para que el terreno no colapse. Con ese terreno, con ese rectángulo lleno de bentonita, se procede a bajar la armadura, la jaula de armadura de acero, debidamente centralizada con una grúa auxiliar, se baja hasta el fondo, pues obviamente por las profundidades estas armaduras van seccionadas, se tienen que ir bajando seccionadamente y empalmando. Luego, cuando ya está la armadura en su lugar, por medio de unos tubos que se llaman tubos Tremi, que se introducen con la grúa auxiliar hasta el fondo del rectángulo, se empieza a bombear el concreto del fondo hacia arriba. Entonces, el concreto empieza a llenar el taladro del fondo hacia arriba. Conforme viene subiendo ese concreto, desplaza la bentonita. Esa bentonita, conforme va siendo desplazada, inmediatamente está siendo bombeada a una central que tenemos en el sitio de obra, donde es reprocesada, limpiada, porque esa bentonita obviamente viene contaminada con el mismo material de excavación, es desarenada y limpiada para una reutilización, o sea que se convierte en un circuito cerrado de esa bentonita en la cual se reutiliza para estabilizar los taladros. Ya media vez se llega con el concreto al nivel de superficie, pues ya el panel está terminado y se procede a continuar con un siguiente panel. Sí, el mismo proceso de preparación del proceso constructivo antes de comenzar con cualquier metodología de construcción es una ingeniería en sí. Dado que pues tenemos que hacer la preparación de maquinaria, modificaciones a las herramientas, la maquinaria tiene que venir de las distintas zonas, ¿verdad? De la región, en Centroamérica y de México. Y muy interesante también, el desarrollo del diseño de mezcla del concreto es algo nuevo y específico para este proyecto. El proceso que mencionaba Federico de vaciado de concreto, dependiendo de las dimensiones de paneles y la profundidad, puede durar más de 12 horas. Un solo panel. Entonces, nuestro concreto tiene que tener esa trabajabilidad, ese retardo de fraguado para poder resistir que el proceso se termine adecuadamente. Entonces, la preparación de la ingeniería del proyecto es en sí pues un proceso constructivo como tal, ¿verdad? Sí. Y es la parte interesante y que tiene muy entusiasmados al equipo técnico, ¿verdad? Sí. De poder participar en esto. Sí, estamos hablando de una obra que va a contar en el sitio de obra con 2 grúas de 100 toneladas aproximadamente, más una central completa de procesamiento de bentonita, con silos de bentonita, con un sistema de bombeo completo, con los desarenadores eléctricos para poder procesar esa bentonita, las almejas hidráulicas, o sea que va a ser una obra con una cantidad importante de equipo y de equipo especializado para el tipo de trabajo. O sea, es como les decía, es una obra que no
no se ha realizado una obra de este tipo en Guatemala hasta la fecha. Sí, no, muy interesante, se escucha bastante complejo. Qué bueno que tenemos a los expertos en el equipo, porque definitivamente es algo que vamos a tener que ir y visitar y verlo, porque no va a pasar tan seguido. Esperemos que sí, que el desarrollo en esta ciudad de Puerto Barrios se aumente, pero definitivamente es algo que no nos podemos perder. Quiero hablar un poco sobre los temas medioambientales y de seguridad ocupacional, y también para que todos ustedes conozcan un poquito. Este proyecto ha llevado un curso natural a nivel de trámites. Está ya con una aprobación municipal que recientemente se publicó en las redes de Torre Manatí. Actualmente estamos en el proceso de los diferentes trámites, Ministerio de Ambiente, Aeronáutica Civil, etcétera, y sigue un curso natural en el cual lleva pues muy buenos avances próximos a obtener licencia de construcción. Y creo yo que es un tema importante mencionar, porque pues hay que entender el impacto que un proyecto de estos logra en un lugar, y desde la perspectiva medioambiental, voy a dar una perspectiva un tanto arquitectónica. No hay mejor forma que desarrollar un predio, un lote, un terreno de manera vertical, en donde típicamente se hubiera construido 1 o 2 viviendas, pues aquí estamos proponiendo 130 viviendas que van a estar autocontenidas en un espacio, que van a tener su propia fuente de agua que va a ser desalinizada del mar, que va a tener plantas de tratamiento que van a evitar esa contaminación al medio ambiente, y va a tener un sinnúmero de beneficios para el sector. Adicionalmente va a generar trabajo por un periodo de varios años durante este proceso que se está llevando a cabo. Pero desde su perspectiva como Rodio, hablemos un poco de la parte medioambiental. ¿Cuál es la magnitud medioambiental para un proyecto de esta magnitud? Y hablemos un poco también de la seguridad ocupacional. ¿Cómo se va a manejar esa parte humana en el proyecto? Sí, desde el inicio en las conversaciones con Desarrollos Izabal y por ende con todo el equipo, si bien pues la solicitud era pues desarrollemos un proyecto pues exitoso, técnicamente exitoso en sus metodologías constructivas, sin embargo la solicitud número 1 también fue que desarrollemos un proyecto seguro y un proyecto pues que no interfiera con el medio ambiente, sobre todo pues teniendo este ecosistema pues tan extenso como es el de Puerto Barrios. Primero pues sobre el tema medioambiental, José, pues existen varios procesos específicos que debemos desarrollar e implementar para el proyecto. Temas pues que son poco conocidos en Guatemala como tal, sin embargo necesarios para garantizar que el impacto medioambiental sea el mínimo. Por ejemplo, lo que mencionaba Federico del manejo de la bentonita, el desarenado. La bentonita es una arcilla que de forma natural pues tiende a estabilizar las paredes de perforación combinados con agua. Esta arcilla, al momento de reciclarse y al momento de ya terminar su ciclo de vida, pues la arcilla se debe desechar pues de una forma adecuada. ¿Cuál es esa forma? Pues en este caso es primero secar la arcilla en predios especiales y luego de secarla pues ya se puede llevar a disposición en los botaderos autorizados. Digamos, es un proceso intermedio que se debe seguir con la finalidad de no llevar en este caso el lodo, ¿verdad?, a los botaderos y pues causar mayor impacto medioambiental. Otro tema importante, también solicitud de Desarrollos Izabal y muy innovador, es llevar un registro de nuestra huella de carbono en el proyecto. Pues un registro pues, de toda la maquinaria, incluso de los materiales que estemos utilizando, con la finalidad de convertirse también en un proyecto que pueda compartir esta información transparentemente y que podamos pues, buscar las formas de volvernos más eficientes. Obviamente combinado con un manejo de desechos sólidos adecuado, con un manejo pues, de almacenamiento de combustibles o lubricantes adecuado y con plataformas de trabajo pues, que también tengan el menor impacto medioambiental en la zona. Y hablando un poquito del tema de seguridad ocupacional, pues definitivamente el paso número 1 es la planificación. Dado que son procesos constructivos tan distintos y tan complejos, pues cada proceso en sí pues debe llevar una planificación adecuada en términos de esquemas, en términos de cálculos, en términos de compartir la información con el personal, garantizarnos que la comprendan y pues ponerla en práctica una vez que toda esta información esté difundida y digerida.
Por ponerles un ejemplo, el proceso de izaje de las armaduras, una armadura completa, pues para llegar a 60 metros de profundidad, en el panel más ancho, puede llegar a pesar hasta 150 toneladas. Entonces, tanto por la longitud como por el peso, es un proceso que se debe dividir en 3 o 4 partes. Entonces, mover una armadura de 40 a 50 toneladas sigue siendo un proceso bastante complejo, que conlleva una cantidad de personal especializado, de metodologías especializadas que se deben estudiar. Y de nuevo, la solicitud inicial de Desarrollo Izabal es proteger al personal. Por supuesto, pues mucha gente de la zona va a estar trabajando en el proyecto, pero que sea un proyecto seguro y que por supuesto le demos la calidad humana necesaria. Absolutamente, yo considero que como parte de la política de la empresa y de los requerimientos de Desarrollo Izabal, pues esa parte va a ser fundamental en el desarrollo del proyecto. La palabra planificación creo que es la palabra clave en este caso, en que cada proceso sea planificado, como bien dice Ernesto, y pues vamos a contar con una presencia importante de personal local, que pues es parte de la idea, que pues va a recibir la capacitación necesaria para poder ejercer sus funciones de una manera segura en el proyecto. Sí, no, excelente, totalmente empatado. Creo yo que pues, nosotros en Studio Domus como ADN tenemos la sostenibilidad entre las venas. Dentro de los 14 proyectos que hemos logrado certificar en Guatemala con la certificación LEED en este caso y todos los otros proyectos que se han visto beneficiados, este es uno de ellos porque definitivamente Torre Manatí ha considerado la parte medioambiental muy en serio porque hay que entender que la magnitud del proyecto mal manejada, puede llegar a ser un problema, pero todas las decisiones que se han ido viendo, los especialistas que se han involucrado, las diferentes propuestas a nivel de diseño, a nivel de cómo operan, a nivel eléctrico, hidrosanitario, mecánico, acabados, propuestas de diseño, hasta el mismo espacio interior, la manera en que se tiene acceso a vistas, a iluminación, definitivamente van a subir la barra a nivel Centroamérica, creo yo, no es un tema de Guatemala, y va a tener un impacto muy positivo que va a traer muchísimas cosas buenas para el sector y definitivamente la parte medioambiental creo yo que ha sido un deseo muy importante del desarrollador desde el día cero y que se está viendo reflejado. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la cimentación, que muchas personas se van a preguntar cuando vean el edificio, bueno, ¿y estos qué hicieron? No se va a ver nada, literalmente. Y es un montón de concreto el que vamos a estar utilizando, acero, trabajo, mano de obra, pero realmente va a estar a 60 metros debajo del nivel que el hombre va a poder ver. Entonces, pues sí, es muy importante que aunque no se vean las cosas, siempre tengan esta conciencia medioambiental. Así es que gracias por esa parte. Me enorgullece saber que tenemos a más gente así en el equipo, así es que excelente. Para ir dando un poco de cierre ya a esta charla, ¿cuáles creen que son los efectos que este proyecto va a generar para Guatemala? No hablemos solo de la cimentación, hablemos un poquito más general del proyecto en este caso. Bueno, mira, indiscutiblemente este proyecto va a ser icónico para el país, como bien describiste sus características, no hay un proyecto similar en Guatemala y lo amplío no solo a Guatemala, sino que prácticamente a toda la costa atlántica de Centroamérica. O sea, es un proyecto icónico que va a ser, lo consideramos como una plataforma para el desarrollo de la zona atlántica del país. Nosotros hemos estado trabajando ya en la zona atlántica del país, principalmente en proyectos industriales y comerciales, pero a nivel inmobiliario, pues definitivamente esto es un paso gigantesco que se está dando en el desarrollo de esa zona, que acompañado con la infraestructura que ya se está empezando a dar en la zona de Puerto Barrios específicamente, pues creo que es la plataforma del desarrollo de la zona. Hemos comentado muchas veces que Puerto Barrios debería ser en realidad la segunda ciudad en importancia en Guatemala. Tiene una posición geográfica privilegiada, un lugar estratégico del país, nuestra única costa del Atlántico,
con recursos excelentes y pues lamentablemente ese desarrollo hasta muy recientemente no se había visto y proyectos como estos son los que definitivamente van a servir como trampolín, creo yo, para que la zona realmente llegue a ocupar el lugar que se merece. Yo no dudo que con este proyecto en marcha vendrán muchos proyectos similares adicionales y la zona definitivamente se va a desarrollar y por consiguiente pues el desarrollo de Guatemala y la descentralización que tanto buscamos en nuestro país, ¿verdad? El potencial turístico de la zona es enorme. O sea, cuando hablaba de los recursos, me refiero a los recursos comerciales, los recursos turísticos, los recursos industriales, en fin, tenemos ahí una joya que no ha sido explotada y este tipo de proyectos son los que van a impulsar ese desarrollo de esa joya que tenemos en Guatemala, en la costa atlántica. Sí, no, definitivamente comparto la opinión, vemos lo mismo. He tenido la oportunidad de estar en el contexto, en el lugar, de conocer opiniones acerca de esto y yo creo que el mayor beneficiado en sí es Puerto Barrios como ciudad, como municipio, como departamento, con los alrededores que tiene. La misma gente local está muy contenta. Los Cocodes, por ejemplo, han estado muy optimistas, positivos y apoyando al proyecto porque obviamente lo ven como una fuente de algo que no se había hecho o no se ha hecho por muchos años o antes quizás y lo ven como algo muy bueno, como algo muy positivo y yo estoy seguro que esto va a traer definitivamente a más desarrolladores a voltear a ver quizás no solo Puerto Barrios, sino otras zonas rurales o de menos desarrollo en el país que van a querer explotar porque definitivamente hay demanda, hay necesidad, hay gente que lo quiere, hay gente que lo busca y en este caso Puerto Barrios es una de ellas. Hay que entender que hay muchísima gente local que quiere invertir y que no forzosamente tiene la opción, o sea, hay oferta y no hay demanda, perdón, hay demanda y no hay oferta, y por el otro lado hay muchas empresas multinacionales que operan ahí, entonces realmente ya cuando uno entiende el contexto y uno entiende lo que está sucediendo, es un éxito Torre Manatí, no me cabe la menor duda, es solo cuestión de tiempo, de que esto se termine de desarrollar y se ejecute. Así es que yo sí creo que va a ser un beneficio muy positivo, va a ser totalmente bienvenido en el sector y en el país y pues sí, se va a volver un hito en Guatemala. Para cerrar esta conversación, este live de los cimientos de Torre Manatí, no sé si tienen algún comentario o algo que nos quieran compartir como empresa, como amigos, como ingenieros, colegas del gremio acerca de lo que este proyecto nos va a traer como gremio también. En la parte geotécnica, que es nuestro expertise, como gremio, pues definitivamente vamos a crecer. Ha sido un proceso de aprendizaje gigantesco, pues podernos salir de la comodidad de los suelos de Ciudad de Guatemala y poder empezar a diseñar y a integrar estructuras en suelos bastante más complejos. Eso definitivamente es algo muy positivo para nosotros, pues que estamos en el gremio de la geotecnia. Y por supuesto para el gremio de las estructuras, ya una torre de ese nivel, con la cantidad de pisos de Torre Manatí, pues nos obliga también a estar constantemente innovando y trayendo tecnologías pues que hasta el momento no las hemos necesitado, ¿verdad? Así que pues estamos súper entusiasmados, contentos y pues con muchas ganas de comenzar. Definitivamente, y de parte nuestra pues muy orgullosos de pertenecer al equipo y agradecidos con Desarrollos Izabal por haber confiado en nosotros esta mega obra que hemos tratado de describirles de la mejor manera posible y que definitivamente va a contribuir al desarrollo de la ingeniería geotécnica en Guatemala, sin ninguna duda. Pues Federico, Ernesto, muchísimas gracias por su tiempo, por su aporte. Ha sido un gusto volvernos a ver por esta vía y seguir platicando de lo que pues tenemos ya varios meses de estar trabajando, pero compartirlo con todos ustedes en casa, en sus oficinas, pues es muy importante para nosotros. Nuevamente los invito a que visiten la página, las redes de Torre Manatí, que conozcan más el proyecto, que tengan esa inquietud de saber qué es lo que está pasando. Los invito a que visiten Studio Domus también en Instagram, en Facebook. Y no me queda nada más que agradecerles en nombre de Desarrollos Inmobiliarios Izabal, de Rodio Swiss Boring y de Studio Domus. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos les llame la atención conocer un poco más de Torre Manatí.
quienes estén interesados, pues en la misma página web también pueden contactarnos para ver qué opciones y qué oportunidades hay para ese nuevo estilo de vida que se puede lograr en Puerto Barrios y Sabana. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.